Muy buenos días a todos y a todas. Quería en primer lugar agradecer la cordialísima invitación de la doctora María Jara, a quien conozco hace años. Ella es la jefa, la superintendenta de Sutran, y de verdad quiero agradecerle su cordial invitación que me permite plantear algunas reflexiones en torno a temas constitucionales vinculados al transporte. Yo no soy un experto en transporte, yo manejo el derecho constitucional y desde esos anteojos voy a tratar de ver este tema. Muy bien, ¿cuál es el tema que vamos a abordar en estos minutos que nuestro amigo el doctor Cornejo nos va a controlar intensamente seguramente? Y antes de ello saludar a los miembros de la mesa. El tema que vamos a examinar está muy vinculado a lo que ha trabajado el doctor Valenzuela hace un momento. Vamos a ver el tema en relación al transporte y los niveles de gobierno y cómo se han planteado conflictos. Porque en el Perú lo que sobra son conflictos. El tema no es ese, el tema es cómo resolverlos y ante quién resolverlos y cuáles son más o menos los parámetros que existen para resolverlos, y en este caso vistos desde unos anteojos del derecho constitucional. Y quisiera comenzar recordando algo que es, bueno, solamente recordar, todos conocemos que la Constitución limita el poder del Estado, limita el poder de los privados, con la finalidad de garantizar los derechos ciudadanos y define cuál es nuestra estructura del Estado. Eso está clarísimo. En segundo lugar, también queda claro que es la norma jurídica suprema. Nada está por encima de ello. Y a la vez que requiere interpretarse. La Constitución no es un diccionario, no es un Larousse, no es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y tampoco nadie puede interpretarla como quiere. Y también lo que es cierto es que todo el derecho, incluyendo el derecho del transporte, se está constitucionalizando porque se ve desde la perspectiva constitucional, y cuando hay conflictos suelen terminar ¿dónde? O en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Entonces es interesante saber qué ha estado diciendo el Tribunal a lo largo de estos años. Recordando, por cierto, como bien decía el doctor Valenzuela, que estamos en un Estado que es unitario, pero que es descentralizado. Es decir, donde hay una división territorial del poder y donde hay 3 niveles de gobierno, cada uno con sus competencias, nacional, regional y local. Eso está fuera de discusión. Y que la descentralización es clave en un país como el nuestro. O sea, nadie está pensando en hablar de centralizar todo, sino de descentralizar. El tema es cómo en ese contexto se ubica el transporte urbano o el transporte terrestre. Veamos, ya hace algún tiempo queda claro que hay normas que han establecido, y ahí pueden ustedes apreciar en la diapositiva, que seguramente quedará dentro de los materiales, que hay un conjunto de normas, ley de bases de regionalización, ley de gobiernos regionales, etcétera, que establecen algo que me parece importante rescatar. Que cuando hablamos de la regulación de actividades económicas y productivas a nivel de cuando hablamos de competencias en materia de transporte a nivel de los 3 niveles de gobierno, estamos hablando de competencias compartidas. Y ciertamente cuando se habla de competencias compartidas, la idea no es duplicar, la idea no es superponer. La idea es tratar de buscar una armonía en estos 3 niveles de gobierno, reconociendo que estamos hablando de competencias compartidas, como lo establece el marco legal vigente en un Estado unitario y descentralizado. En ese contexto, por ejemplo, en alguna sentencia, el Tribunal Constitucional nos indica un parámetro de evaluación. Insisto que este control tiene algún problema. Ahí está, ahí nos quedamos. A ver, en el marco de este Estado unitario donde hay competencias compartidas, el Tribunal Constitucional, reconociendo que se han planteado conflictos, ha dicho, bueno, ¿cómo evalúo estos conflictos? El doctor Valenzuela citó bastantes normas. Tenemos la Constitución, tenemos la Ley de Bases de Descentralización, tenemos la Ley Orgánica de Regiones, tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos un montón de leyes. Tenemos la Ley de Transporte Terrestre, etcétera. Tenemos un montón de leyes. Y como comprenderán, conflictos en materia normativa, en materia de gestión, en materia de fiscalización, se presentan y no todos están resueltos directamente por la Constitución. Entonces la gran pregunta que se planteaba el tribunal es ¿cómo hago para evaluar esto?
y lo que dijo es: acudamos a lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Y esto es interesante rescatarlo. ¿Por qué? Porque el bloque de constitucionalidad implica recordar que hay que tomar en cuenta, para resolver estos conflictos, no solo la Constitución, sino también esas leyes. En consecuencia, ese paquete normativo que está citado ahí en la diapositiva forma parte del bloque de constitucionalidad y forma parte de lo que será evaluado por el TC. ¿Puede el Estado intervenir o no puede el Estado intervenir cuando hablamos de este bloque de constitucionalidad? Claro que puede intervenir, y el Estado lo ha hecho dictando normas. Por ejemplo, hasta el Reglamento Nacional de Administración de Transportes ha sido considerado como parte del bloque para evaluar si una atribución de un gobierno local o regional es válida. Es decir, reitero como idea, cuando tengamos que resolver un conflicto para ver quién tiene competencia, no basta con ver la Constitución, hay que ver las leyes orgánicas, la ley de transporte y su reglamento, como veremos en algunos ejemplos. Incluso el tribunal se ha planteado la siguiente pregunta: ¿el transporte público es un servicio público o no es un servicio público? Tema que ha generado alguna discusión. Cuando se discutió el tema del medio pasaje, recuerden que en el Perú existe el debate sobre el medio pasaje, se discutió si era o no era un servicio público. No hubo una respuesta unívoca, pero sí dijo que era una actividad privada de interés público. Pero más allá de ello, lo que también dijo el tribunal fue que existe la posibilidad de una intervención del Estado. Es decir, como se rescata en esta diapositiva que por fin aparece, el Estado tiene una potencial intervención en el transporte, sí, sin duda, para respetando las competencias establecidas. ¿Y qué ha ocurrido? Que a veces esto ha significado que se puedan afectar derechos en juego. Y algunos han dicho, bueno, en realidad, ¿se afectan o no se afectan derechos en juego? Bueno, se afectan siempre y cuando se hayan respetado las competencias establecidas. Es decir, ha habido casos en los cuales yo decía, se afecta mi libertad de empresa, porque estoy circulando con autorización de Huarochirí y estoy circulando por Lima y no me dejan. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sencillamente es que las autorizaciones son válidas siempre y cuando la haya emitido el órgano competente. Por eso es que cuando se habla de libertad de empresa, como aparece en esta diapositiva, en realidad la libertad de empresa no es absoluta. Yo no puedo decir, muy bien, circulo libremente, saco mi combi y listo. No, tengo que tener la autorización. Y no basta tener cualquier autorización, tiene que ser la autorización emitida por la autoridad competente. Si no la tiene, no puede alegar. No puede alegar que ejerce un derecho a la libertad de empresa. Ahora, ¿que se han presentado conflictos? Sin duda, y aquí veremos algunos ejemplos de conflictos. Se han presentado conflictos en el país. Por ejemplo, ha sido frecuente que cuando se trataba de competencias de la Municipalidad de Lima, se haya discutido si realmente podía o no podía otras municipalidades ingresar a Lima. Desapareció. Uno de los casos más conocidos fue el que está citado ahí, que fue uno de los casos iniciales, porque como pueden apreciar, miren a qué año se remonta, al 2003, casos del 2003, o sea, esto no es nuevo, donde uno de los grandes problemas era Huarochirí versus Lima, y donde se dictaron cantidad de procesos que terminaron el TC. La conclusión, Huarochirí no puede autorizar a vehículos a circular por Lima porque sencillamente no tiene competencia, y si lo hace, hay procesos que permiten acudir al Tribunal Constitucional para tratar de resolver este tipo de conflictos. Igual, se han presentado conflictos en materia normativa. Por ejemplo, en este caso que están apreciando, se discutía si es que una ordenanza regional podía autorizar que ciertos vehículos de transporte pudieran circular, porque alegaba la autonomía famosa, la autonomía del gobierno regional, bajo el argumento que la realidad de su zona lo justifica.
Suele decirse, soy autónomo, el reglamento establece pautas, pero mi realidad justifica que autorice transportes de otro nivel. Bueno, hay alguna pauta normativa en el reglamento y el tribunal se planteó la controversia. ¿Qué hizo? Mira, si hay un supuesto que te permite hacer esto, tienes que sustentarlo. Si no hay una adecuada sustentación técnica, como puede indicarse en la diapositiva que aparece en el expediente resuelto en 2013 por la actual conformación del Tribunal Constitucional, sencillamente esa ordenanza termina siendo una ordenanza inconstitucional. En ese mismo caso, que es un caso que se planteó en Arequipa, por ejemplo, lo que se discutía, repito, era reconocer que sencillamente los gobiernos locales tienen competencia normativa en materia de transporte, pero no pueden excederse, y si lo hacen eso resulta inconstitucional. Pero ¿qué ocurre? Que cuando lo hacen, dictan ordenanzas, autorizan a empresas a circular. O sea, ya está operando, y en el camino va a la controversia del tribunal. Pero claro, el tribunal no resuelve en un día, sería fantástico. El tribunal se toma su tiempo, y a veces demasiado. El tribunal se toma su tiempo y resuelve en un proceso de inconstitucionalidad después de un año. Y en el camino ha habido autorizaciones ya concedidas al amparo de esa ordenanza inconstitucional. ¿Qué hacer? Son derechos adquiridos, automáticamente caen las licencias. El tribunal lo que se planteó en este caso fue, en este problema de Arequipa, decirle, ¿sabes qué? Al gobierno regional de Arequipa tienes que adecuar un plan de transporte, porque de lo contrario se genera un caos. Y es que realmente cuando se ejerce competencias más allá de lo establecido, cuando se ejerce ese tipo de competencias y se dictan ordenanzas y al amparo de esas ordenanzas se autorizan a empresas a realizar la actividad de transporte, sencillamente el problema que se plantea es que ya vienen operando y después no quieren salir o dejar la actividad que vienen realizando, y eso no podría continuar. Finalmente, para no excederme del tiempo y que el señor Cornejo y que mi amigo Carlos Cornejo no me mire feo, reflexiones que sintetizan lo que se ha mencionado. Estamos en un Estado unitario, descentralizado, con 3 niveles de gobierno. Eso está fuera de discusión. Estos 3 niveles de gobierno están establecidos en la Constitución, en la Ley de Bases de Descentralización, en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley de Gobiernos Regionales, y se ejercen en armonía con la Ley General de Transporte y su reglamento. Eso forma parte del bloque de constitucionalidad, que es el parámetro para evaluar si el nivel de gobierno nacional puede hacer tal cosa en materia de transporte, si el gobierno regional lo puede hacer o si lo puede hacer el gobierno local. Eso es el marco normal, ese es el marco, el parámetro central respecto al cual hay que evaluar el tema. En consecuencia, no hay que pensar que un simple reglamento no tiene relevancia o que una simple ley no tiene relevancia. La Constitución no puede dar la solución a todos los problemas que se plantean en el país. Y ciertamente así lo ha especificado el tribunal, y sobre ese parámetro, bloque de constitucionalidad que agrupa ese conjunto de normas, cualquier conflicto que llegue a su conocimiento lo va a resolver. Tiempo, doctora. Muchas gracias. En segundo lugar, y termino con 2 ideas, la autonomía existe, pero la autonomía se ejerce en el marco de la Constitución y de esas leyes. La autonomía, como siempre se ha dicho, no es absoluta. No es absoluta, no hay poderes absolutos. Y finalmente, si hay conflictos que existen, estos tienen canales de solución. Existen conflictos de diversa naturaleza y pueden terminar o bien ante el Poder Judicial o bien ante el Tribunal Constitucional, que ya ha fijado algunos criterios y que permiten encontrar una solución pacífica a estas controversias. En definitiva, si queremos vivir respetando la Constitución en el marco del transporte, hay que respetar ese marco normativo y hay que tratar de evitar excesos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora.